Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que nuestras redes sociales están totalmente en vivo para llevarles a ustedes lo que ha sido durante los últimos días la programación de Canal I y esta conversación. Descargue nuestra aplicación disponible para iOS o Android y allí tendrán, por supuesto, todo lo que hemos preparado para ustedes. Hoy vamos a conversar con Joel Horta, analista político, a quien agradecemos que haya tomado tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Eliezer. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. Gracias por venir y conversar, en este caso, de lo que fueron ayer los anuncios por parte del Poder Electoral. Ya hay fecha. Hay una fecha para las elecciones que estaban pautadas para este año, no se sabía, regularmente se hace en diciembre, pero hemos visto durante los últimos años que las fechas electorales van cambiando. Son 9 procesos electorales durante todo el año aproximadamente, según lo que ha dicho el presidente de la República. El primero es este domingo, pero el 27 es lo que está establecido en la Constitución, que son los gobernadores, consejos legislativos y los diputados a la Asamblea Nacional. Pero hay pendientes 2, que son los consejos municipales y los alcaldes. Es así. Todos conocíamos que este iba a ser un año electoral y faltaba que el Poder Electoral fijase la agenda para tales fines. Ya ayer el rector Amoroso, presidente del organismo, hizo el planteamiento y queda claro que el día 27 de abril del año en curso se van a elegir los gobernadores de cada uno de los estados de Venezuela, incluyendo por primera vez el de la Guayana Esequiba, con sus respectivos legisladores regionales, y un evento muy trascendente, que es la elección de la próxima Asamblea Nacional, que es el gran foro parlamentario que tendrá además la responsabilidad de trabajar en el planteamiento de una reforma constitucional, que no es poca cosa. Ahora, fíjate tú, Eliezer, lo importante de la democracia. El hecho electoral es tan solo parte de ella. En Venezuela, con este próximo proceso, se celebrarán 32 elecciones. Y nos preguntamos, ¿las 32 elecciones han resuelto el nivel de conflictividad político en Venezuela? Es fundamental entender, hacernos la pregunta, ¿está Venezuela dispuesta a construir una república de ciudadanos entre todos? ¿Estamos dispuestos a construir un país donde quepamos la gente de la extrema izquierda, la gente de la extrema derecha y la mayoría de los venezolanos que no militamos en ninguno de los extremos, sino que estamos en el centro de lo que es la política diaria? Ahora, pero lo dice como si hay un conflicto político en la actualidad en Venezuela, y Venezuela en este momento es un territorio de paz. No, es que la paz se construye. No hay hechos de violencia en la calle. No, pero la paz política tiene que ver con la no confrontación, tiene que ver con la coexistencia, donde el discurso no agreda al otro de ninguna de las partes. Hay una oposición dialogante que afortunadamente hoy todos los estudios de opinión indican que cuentan con un respaldo mucho mayor que el que obtuvieron el pasado 28 de julio, porque el elector se ha movilizado después de la gran frustración que sufrieron tras las promesas incumplidas, porque la oposición extremista de Venezuela, eso me hace recordar aquella frase del presidente Chávez desde la tribuna de oradores de la ONU, cuando dijo que el mundo iba de cumbre en cumbre y de abismo en abismo, y en Venezuela esa oposición extremista ha ido de fecha en fecha y de abismo en abismo. Y todos los días anuncian
un nuevo momento, el gran momentum, donde sí sucederá un milagro. Claro, pero son un número ellos Afortunadamente, de electores que tienen la esperanza puesta en un gobierno que no existe. Bueno, afortunadamente, el venezolano es inteligente y se ha ido dando cuenta que le han mentido consecutivamente con esas historias de salidas rápidas. En política todo se construye paso a paso. Aquí ocurrió que la política fue sustituida por lo que se conoce como la antipolítica. Y las primeras experiencias ocurrieron cuando a un grupo de jóvenes venezolanos de lo que yo califico como el cifrinaje caraqueño, bueno, sus familias se antojaron que ellos debían jugar a la política. Y entonces surgieron una cantidad de partidos muy distintos a los tradicionales, se pusieron de moda y esos jóvenes de entonces envejecieron haciendo una muy mala oposición. Porque, así como el presidente Caldera en su segundo gobierno fue una muestra de la antipolítica y la ruptura del bipartidismo, el presidente Chávez fue lo mismo. Y lo que hemos tenido durante estos 25 años ha sido una confrontación permanente entre un viejo Estado que se niega a morir y un nuevo Estado que quiere nacer. Las revoluciones no pueden quedarse tan solo en lo que llamamos la sustitución de las élites. Hay que evolucionar. Siento que se está haciendo un esfuerzo importante en materia económica. Pareciera que han entendido y han estudiado el fenómeno chino, aquello que decía Deng Xiaoping, que no importa el color del gato, si es pardo o es negro, lo importante es que ese gato case ratones. Y efectivamente se han hecho variaciones en la economía venezolana que han permitido una recuperación. Pero en un sistema muy lento, esta recuperación, porque bueno, el gobierno venezolano ha sido víctima de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por quienes, y como usted dice, intentaron jugar a la política. Eliezer, porque como todo, tú tardas quizás 4 o 5 años en construir un edificio, pero tú lo tumbas pero en si el recurso lo haces en un mes. Pero tú lo tumbas en una semana. No, es decir, hay cosas que siempre construir cuesta mucho más que destruir, porque se construye desde el amor y se destruye desde el odio. Y por eso yo insisto, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a participar electoralmente para construir un país mejor? Porque lo importante hoy día no es que los políticos venezolanos estén pensando solo en ocupar una curul regional o nacional o en obtener una gobernación. Estamos en un momento mucho más trascendente para la República. Estamos en la capacidad de entender que nos necesitamos todos. Está ahorita ya buscando el gobierno suizo interceder para una nueva negociación. Así como hablamos... ¿Pero una negociación con quién? Porque la política venezolana en este momento está muy definida. Quien dice ser líder de oposición está fuera del país y quien dice ser la lideresa, no sabemos dónde está, solo salió en un momento, hizo un teatro de una aparente situación irregular, se demostró que no fue así. ¿Y quién es esa oposición el día de hoy? Me lo contesta al regreso de la pausa. Con nosotros Joel Horta, analista político de estos puntos de vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más. Joel Horta con nosotros, analista político. En la parte anterior quedamos en la conversación. Preguntarle quién es esa oposición venezolana, porque la oposición venezolana en este momento, los dos representantes, al menos de la extrema derecha, está uno fuera del país y la otra en resguardo, como ellos lo dicen. La oposición venezolana es la que se encuentra hoy en Venezuela
buscando los acuerdos respectivos para poder acumular la fuerza requerida y presentar nombres que puedan aspirar las distintas gobernaciones, las distintas posiciones para lograr curules regionales y nacionales. La oposición que hace vida solo desde las redes sociales y desde el exterior es una oposición ficticia que le ha venido mintiendo reiteradamente a los venezolanos. Mi aspiración como ciudadano venezolano es que ese electorado que ha sido engañado y frustrado durante tanto tiempo comprenda que hay un sector opositor acá en Venezuela que está empeñado en hacer las cosas por la vía institucional, por la vía constitucional. Nadie dijo que ese es un camino sencillo, es un camino espinoso. Todo lo que se debe construir con bases sólidas dura mucho más tiempo. No es lo mismo hacer una pared de concreto que hacer una pared de drywall. Ahora, el próximo 27 hay elecciones y tenemos que tener en cualquier momento un cronograma electoral, pero no sabemos quiénes son los candidatos. No sabemos quiénes se van a presentar a estos distintos cargos. Además, que cada venezolano tendrá que votar al menos 5 veces para el proceso electoral. Digo al menos porque depende del circuito, de la circunscripción, claro, y todo el tema, porque son los diputados legislativos regionales, los nacionales, el gobernador. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela ha anunciado que el próximo 4 de febrero, una fecha emblemática, por cierto, para el sector revolucionario, van al Congreso para escoger los nombres de los candidatos. También el gran pueblo patriótico Simón Bolívar debe ponerse de acuerdo. Pero la oposición, ¿cómo se va a presentar la oposición? Es que esa ha sido la gran ventaja del gobierno sobre la oposición, porque el gobierno actúa de manera monolítica y aún teniendo al día de hoy, que también lo señalan los estudios de opinión, minoría electoral ante la oposición, ellos están unificados en un solo bloque, mientras que la oposición está fracturada en cientos de pedazos. Entonces tenemos 6 partidos que pertenecen a la corriente socialdemócrata, 5 que pertenecen a la corriente demócrata cristiana, 5 que pertenecen a la corriente progresista y no logran ponerse de acuerdo. Están en este momento, y eso me satisface, haciendo un gran esfuerzo. Lo anunció el diputado Luis Augusto Romero en una rueda de prensa que dieron en días pasados, donde van a buscar hacer una especie de lo que fue la alianza democrática del proceso pasado, de donde se eligió la actual Asamblea Nacional, y ojalá esta vez sea de manera más sólida. Vale decir, que se respeten los liderazgos regionales para la escogencia de los candidatos a gobernadores, a los candidatos a la legislatura regionales, y que los liderazgos nacionales que verdaderamente tengan resonancia y que puedan ser parlamentarios que brinden debate, que brinden consejo, que brinden luces, que puedan ser faros políticos para orientar al gobierno, porque al final la oposición no es otra cosa que el contrapeso al gobierno. ¿Y hay oposición en Venezuela? Sí. ¿O hay oposiciones en Venezuela? Yo estoy convencido que esa oposición radical murió el 10 de enero. Estoy convencido que cada vez se ha minimizado más, de acuerdo a los estudios que he estado viendo, la intención de voto para este próximo proceso estaría sobre el 58%. Eso es una participación muy, muy importante. De eso ser así, y la oposición venezolana ir cohesionada, lograría conquistar
muchísimos espacios. Tendríamos mayor equilibrio en el número de gobernaciones entre gobierno y oficialismo, tendríamos mucho mayor equilibrio entre el número de legisladores regionales, oficialistas y opositores, pero lo más importante, tendríamos una Asamblea Nacional mucho más equilibrada, con una fracción parlamentaria unitaria de la oposición venezolana que pueda ser una fracción propositiva, porque el problema es que la oposición venezolana no puede ser solamente para la negación a cualquier propuesta que haga el gobierno. Pero ¿cómo administrar el triunfo? Porque en el 2015 la Asamblea Nacional estuvo dominada por sectores de oposición que no supieron trabajarlo. Ojalá hayan aprendido la lección. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No seamos, entonces, y me disculpan, no seamos tan animales de volver a tropezar con la misma piedra. Y entendamos que la oposición está para construir consensos, para construir puentes, para buscar construir. Pero el lenguaje es radical, el lenguaje es vamos a tumbarlo, no tiene que estar más, fuera Maduro, o sea, ese es el lenguaje de la oposición. Ese es el lenguaje de un sector hoy muy minimizado de la oposición venezolana. La mayoría de los partidos que están dispuestos a participar en las próximas elecciones están hablando justamente de la necesidad de construir un gran pacto nacional, un nuevo acuerdo nacional, donde se toque no solo la materia política, que es fundamental, por supuesto, porque sin los acuerdos políticos es muy difícil construir los consensos de los que estamos hablando, y es muy difícil construir una discursiva que permita llegar a elaborar tesis en cuanto a qué, cuál es el sistema educativo que queremos, cuál es el sistema de salud pública que queremos, cuál es el sistema de seguridad pública que queremos, cuál es el sistema monetario que queremos, cuál es el sistema salarial, cuál es el sistema de pensiones, de jubilaciones, en fin, cuáles son las políticas para que redunden en beneficio del ciudadano. Porque al final, ¿para qué es la política? La política tiene que ser para darle la mayor suma de felicidad a la población. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Simón Bolívar hace 200 años. Rápidamente, ¿la juventud venezolana está preparada para participar en el proceso del 27 de abril? Estoy convencido que sí, y el gran esfuerzo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, y aprovecho, por favor, rector Amoroso, desde ya construya las plataformas requeridas para que en cada municipio del país pueda haber un gran proceso de inscripción de la juventud venezolana para que sean la mayoría de esos jóvenes los que decidan la construcción del futuro de nuestra querida Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eliezer. Amigos, con nosotros Joel Orta, analista político. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Nos despedimos a esta hora de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Recuerden que en pocos minutos en nuestra página de YouTube de Informativo Canal y tendrán esta conversación para que puedan verla nuevamente y a la hora que así lo deseen. Que tengan todos muy buenos días.